Askyurukipan takanitaki. Askyurukipanaya tichiri. Askyurukipanaya tichiri. Askyurukipanaya tichiri. Askyurukipan takanitaki. Chaqallantañani, ¿ya? Vamos a empezar. La última clase hemos visto lo que es el cuerpo humano, ¿correcto? Isa. Ya. Ahora vamos a ver. No sé si tienen alguna pregunta antes. ¿No? Ahora vamos a ver lo que son los alimentos, ¿ya? Alimentos. Después vamos a hacer conversaciones, ¿ya? Entonces, vamos a partir de una palabra. ¿Alguien sabe qué es esto? Comer. Comida. Comida, ¿ya? Comer es mancaña, ¿no? Te hemos dicho, todos los verbos terminan en ña, ¿no ven? O sí, en ña, ¿no? Entonces, sin el sufijo, por ejemplo, ¿no? Mancaña, esto sería comer, ¿no? Si no tiene esto, simplemente es un sustantivo, ¿no? Entonces, mancaña significa, perdón, comida, ¿ya? Comida. Mancaña, comida. Ahora, se puede utilizar de diferentes formas, ¿no? Manca, comida, ¿no? Y comida también podría ser alimento, ¿no ve? Sí, alimento. Sí. ¿Ya? Ahora, esta es una forma de decir, ¿ya? Otros van a decir juira, ¿ya? Juira. Juira también es alimento, ¿ya? Pero se refiere a alimentos principalmente que se pueden guardar. Por ejemplo, la cebada, la quinoa, la cañagua, ¿no ven? Juira, ¿no? Se puede guardar. Me dejo entender, ¿no ven la diferencia? Se refiere a alimentos secos, ¿no, Yatichiri? Exactamente. Entonces, digamos aquí secos. ¿Está claro? ¿Sí? Chuño, ¿no? ¿Perdón? ¿Alguna pregunta? Sí, he dicho el chuño, que también se guarda, Sí, ¿entra en esto o no? sí, en juira. Ay, ¿Ya? Entonces, como víveres? todo... No sé si era pregunta, no escuché. Todos los alimentos que se pueden guardar también se conoce como juira, ¿ya? Ahora, pero no podemos englobar esto, digamos, ¿no? Carne, no sería juira, carne. Me dejo entender, ¿no ven? Alimentos frescos no es juira, ¿no? Alimentos frescos van a ser manca, ¿ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? Muy Isa. bien, entonces tal vez nosotros para englobar podemos decir mancanaca, ¿no? Comidas o alimentos, ¿ya? Entonces vamos a utilizar ese término para expresar alimentos, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué sería? Mancanaca, alimentos. Ya está. Entonces, esto vamos a utilizar, ¿ya? Ahora recuerden, también pueden utilizar juira cuando se refiere específicamente a alimentos secos. Bien, ahora algo importante también, ¿no? Y esto no solamente, a diario recibo mensajes por WhatsApp, por Facebook, preguntando nombres de algunas cosas, de objetos, de animales, de alimentos, de todo, ¿no? Ahora vamos a ver de alimentos, ¿no? Pero hay que tener bien claro de que hay ciertas cosas, ciertos alimentos que no son del contexto aymara, ¿ya? Que no son del contexto, otros incluso son introducidos. Entonces, si no es de aymara, entonces no tiene nombre. Hay que dar el nombre, ¿ya? Es como en castellano, ¿no? Hay algunos objetos, hay algunas cosas que no tienen nombre, entonces lo utilizamos como está en inglés o le damos otra denominación, ¿ya?
Entonces, igualito sucede en el Aymara, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a ver, por ejemplo, en el altiplano, ¿no? Donde está habitado lo que son, habitan los aymaras, existen frutas, existen verduras, producen, a ver, ¿qué dicen? ¿Producen? No, ya te No, tal vez algunos, ¿no? En carpas solares, pero las carpas solares son tecnología reciente, ¿lo ven? Entonces, no hay nombres, ¿ya? Entonces, vamos a primero escribir aquellos alimentos que sí existen y otros que se consumen, digamos, pero el nombre que le dan, ¿ya? Entonces, vamos a empezar por el grano de oro, ¿no? Jupa. ¿Alguien sabe qué es jupa? Quinoa. Quinoa. Quinoa, Quinoa. ¿ya? Y de hecho hay diferentes variedades de quinoa, ¿ya? Diferentes variedades. Ahora, principalmente la quinoa se diferencia las variedades por el tema del color, ¿ya? Pues todavía no sabemos colores, no hemos aprendido, ¿ya? Entonces les adelanto, ¿no? Entonces, huila jupa. ¿Cómo se dice? Quinoa roja, ¿no ve? Churi jupa, ¿no? Quinoa medio anaranjada, ¿no? Entonces, por colores, ¿no? Se diferencia. Hanko jupa, ¿no? ¿Ya? Jupa, quinoa. Luego viene lo que es la cañagua. Eso conocen, ¿no? Este nombre también lo utiliza en castellano, ¿no ve? Decimos cañagua, ¿no ve? ¿Ve? Caña. Choque. ¿Qué es choque? Papa. Papa. ¿Ya? Papa. Ahora, choque también significa crudo. ¿Ya? Crudo. ¿No? Choque. Tenemos lo que es el chuño. Chuño, ¿no? No chuño, ¿no? Chuño. ¿Ya? Que sería la papa deshidratada, ¿no ve? El famoso chuño, ¿no? Entonces, en Aymara, chuño, ¿no? Tenemos otro, tunta. ¿Conocen tunta? Eso. Sí, ¿no ven? ¿Cómo se hace la tunta? Se la deja pasar en el río. Ya, entonces hay que Agua. remojar en el agua, ¿no? Ya, muy bien. Tiene el mismo procedimiento, lo único es que hay que remojar en el agua, ¿no? Apilla, ¿alguien sabe qué es apilla? Oca. Oca, ¿no? Y de la pilla se desarrolla lo que es la calla, ¿no ve? Sí, la calla es apilla, es oca deshidratada, ¿ya? Calla. Uyuku, ¿alguien sabe qué es uyuku? Papaliza. Paliza. Papaliza, muy bien, uyuku, papaliza. Izaña o izaño, también tiene ese nombre, ¿no? ¿O cómo decimos en castellano? Izaño igual. Ya va a empezar, ¿no? Los famosos izaños congelados, ¿no? Es el helado andino, ¿no? ¿Ya? Izaño. A ver, ¿qué productos más tenemos en el altiplano? A ver si nos ayudan. ¿En lavas? Ah, el haba, ¿no? Jawas. Hawasa, ¿no? Hawasa, haba. Entonces, digamos, tonco, que sería maíz, ¿ya? Tonco, maíz. ¿Qué más? Arberja. Arveja, no. Choclo, Arhuija. Ya, arveja, entonces solamente hay marizado, ¿no? A ver, vamos a hacer algunos, ¿no? Por ejemplo, anta, ¿saben qué es, no? Pan. Pan, ¿no? Pan. El pan se hace a través de lo que es haku, ¿no? Que sería harina, ¿no? Harina. Harina. Muy bien. Faltaría maíz. Aquí está. Tatunco. Ya hemos puesto. Trigo. Trigo. Y el trigo. Trigo, ¿no? Igual no es propio, ¿no?
¿Qué se produce en altiplano? La cebada, ¿no? Entonces se dice yarana, yarana. Ahora puede ser, la yarana puede ser el que tiene cola y el que no tiene, ¿no? Entonces el que tiene cola, huichinca, se dice cola, ¿no? Huichincan yarana es la que tiene colita. El que no tiene, simplemente yarana, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la carne, ¿no? Aicha, ¿ya? La carne. Ahora este es un nombre genérico, ¿no? Aicha. Entonces, por ejemplo, alguien diría, ¿no? ¿Cómo digo carne de res? ¿Cómo digo, no sé? Entonces, simplemente colocamos el nombre del animal, ¿ya? Entonces, ¿cómo se dice res, ¿no? Entonces, huaca, porque tampoco es propio, ¿no? Entonces, en vez de decir vaca, decimos huaca, ¿no? Entonces, huaca, aicha, entonces va a ser carne de res, ¿no? Eh, digamos pollo, ¿no? Entonces, por lo general la gallina se dice hualpa, ¿no? Entonces, hualpa, aicha, va a ser em, carne o pollo, ¿no? O digo, carne de llama, llama, ¿cómo se dice? Tarwa, ¿no? Entonces, tarwa aicha, ¿no? Entonces, simplemente para diferenciar, colocamos el nombre del animal, ¿ya? Seguimos. Entonces, aicha, hoy otra denominación también de aicha. Algunos lo llaman hakta, ¿ya? Hakta igual es carne, ¿ya? Carne. Ahora, hay lo que es el charqui, ¿no? Charqui. Licenciado, perdón, y chichi, También es chichi. También chichi, ¿ya? Aicha, hakta, chichi hacen referencia a lo que es la carne, ¿ya? Ahora, charqui es la carne disecada, ¿no ve? Con sal, ¿no? Eso es charqui, ¿no? Entonces, ya es diferente, no es lo mismo, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, la leche, ¿no? Entonces, la leche viene del inglés, ¿no? Milky, ¿no? En vez de decir milk, milky, que es la leche. Pero ¿alguien utilizará esto? Básicamente casi nadie, ¿no? Pues ahora dicen leche, ¿no? ¿Ya? Ahora, queso, ¿no? Entonces decimos milky tica o simplemente tica. Oh, actualmente todo dice queso, ¿no? ¿No? Entonces, este sin embargo sería queso, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Camote y el tichiri. La camote. Tarwi. Camote apichu, ¿no? Apichu va a ser camote. Eh, ya, eso creo, los principales, pero sin embargo hay productos que se utilizan, ¿no? Por ejemplo, la miel, ¿no? Miski, ya, miski. Ahora miski es la miel, ahora también es dulce, ¿ya? Dulce, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A alguien le das un tecito, ¿no? Y en vez de poner 2 cucharillas, le has puesto, no sé, 5, ¿no? Te has equivocado, ¿no? Entonces está bien dulce, ¿no? Entonces, wali miskira quizá, wali miskira quizá, miski, ¿no? Está muy dulce, ¿no ven? Entonces, miski, si bien es miel, también es dulce, ¿ya? También es dulce. El Eh, ají. ají, huayca, ¿no? La sal. Huayca, ya. Ahí todo. Huayca es el ají, ¿ya? Huayca. Ahora igual hay diferentes variedades de ají, ¿no? Sal, jayu, ¿ya? Jayu. Jayu. Otro, por ejemplo, a ver, dicten. El huevo. ¿Cómo se dice huevo? El huevo. Entonces, auna por su variante, anua, al revés. Lo único que cambia es el orden de las letras, ¿no? Anua. ¿No? Algunos dicen Pescado. auna, ¿no? Y otros canua, ¿ve? Entonces simplemente cambia la N, ¿ya? Entonces, pongamos nomás los dos, ¿ya? Otro, por ejemplo, el pescado, chayua. Alguien está caminando, corriendo, ¿ya? Chayua es pescado,
¿ya? Pero también es el pescado como la carne, ¿no? Ya, chalwa. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya tichiri para rocoto. Y el azúcar, ya tichiri. Ya, azúcar nomás, ¿no? Oca decía, está apicho, ¿no? Ya hemos escrito en algún lugar. Ya, azúcar no tiene, arroz no tiene. Entonces, ¿cómo dicen, por ejemplo, arroz? No voy a escribir, pero simplemente, ¿no? Para poner ejemplo, ¿no? Arruza, ¿no? ¿Qué es? Arroz, ¿no? Azúcar, azucara, ¿no? Simplemente está fonetizado, digamos, de alguna forma para poder, ¿no? O fideo, ¿no? Entonces, ¿qué dice el fideo? Como no hay la F, piriu, ¿no? Entonces, decimos, ¿no? Piriu, ¿no? Fideo, ¿no? Pues no es necesario escribir, ¿no? O la cebolla, ¿no? Ciulla, ¿no? ¿Ya? O el tomate, ¿no? Tomate, ¿no? Entonces simplemente está aimarizado, digamos. Utilizamos lo mismo que en castellano, ¿ya? Lo que sí entraría, por ejemplo, es el pocota, Plátano. ¿no? Pocota, ¿no? Este es plátano, porque plátano también se dice maduro, ¿no ve? Entonces, pocota en todo caso significa maduro, ¿ya? Pero en el contexto aymara, pocota es plátano, ¿ya? Es plátano, ¿ya? Amaranto y Naranja. kiwicha. ¿No? Eh, azúcar. Perdón, aceite. Igual, ¿no? Antes no utilizaban aceite, utilizaban liqui. ¿Saben qué es el liqui? Gracias. Es la grasa, ¿no? Del chicharrón cuando hacen escurrir, se Cebo. pica, ¿no? Ah, sebo, Manteca. ¿no? Entonces, frutas como tal, vamos a decir, moxa achunaca. Moxa achunaca, esto va a ser frutas en general, ¿ya? Entonces, ¿no? Alguien va al mercado, moxa achunaca, a la noyato, ¿no? Vas a comprar frutitas, ¿no? Moxa achunaca. Entonces, aquí estoy generalizando, ¿ya? Esto es frutas en general. Ahora, ¿cómo digo verduras en general? Entonces, chojña, ¿no? ¿Qué es chojña? ¿Alguien sabe? Verde. Verde, muy bien. Entonces, chojña, achunaca, va a ser verduras, ¿ya? Chojña, achunaca, verduras, ¿ya? Ahora, si quieren especificar, utilizan nomás en castellano, ¿no? Yo digo, no sé, vas a comprar, no sé, apio, ¿no? Entonces, apio a la noyat, ¿no? Apio. Y además no necesitas fonetizar nada, ¿no? Apio, ¿no? Apio. Apio. Así, tal vez, ¿no? Apio. Así nomás, ¿no? No hay choque de bocas, ¿no? Apio. ¿Ve? Ya está. Entonces, simplemente eso, ¿no? Los demás simplemente lo fonetizan. ¿Algo que nos hayamos olvidado? Rocoto y tichiri. Locoto, igual, locoto nomás. No hay. Napo. Napo. Igual, nabo nomás. ¿Ya? Entonces, eso, hasta ahí creo. A la Ya zanahoria. tichiri, Sí. tarwi y Mm. agua. Ah, agua. Interesante me parece. Agua se dice uma, ¿ya? Uma es agua, ¿ya? Tarwi tiene una denominación, pero no me acuerdo de este momento. ¿Alguien recuerda? No, no me acuerdo. Ya vamos a poner ahí pendiente Tarwi, ¿ya? Si no, utiliza nomás en castellano, Tarwi. Yatichiri. Sí. Choclo es tonco nomás. Choclo. Entonces, choclo va a ser todo choclo, ¿ya? Ya. Listo. En base a esto, vamos a preguntar, ¿ya? Vamos a preguntar. A ver, en base a esto, sería importante también que ustedes vayan, ¿no? O sea, al final,
¿Cuándo utilizamos el nombre de los alimentos? ¿Cuándo utilizamos? A ver. ¿Cuándo Cuando utilizamos? vamos al mercado o Compramos o a la feria. cocinamos. Cuando vamos al Cuando mercado, ¿no ve? cocinamos. O la O feria. para cocinar, ¿no ve? Entonces las preguntas tienen que estar relacionadas a eso, ¿no? Entonces, yo no voy a decir, kuna mancasa, ¿no ve? Entonces, si yo pregunto, kuna mancasa, estoy refiriendo qué comida es, ¿no ve? Entonces ya no refiere a esto, ¿no? Sí, sino al plato, la preparación como tal, ¿no ve? Entonces vamos a hacer preguntas para el tema del mercado y para el tema de cocina, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿cómo digo? Por ejemplo, digamos que yo estoy yendo al mercado, ¿ya? Entonces, kuna, ¿eh? Edición vocálica, kun alani. ¿Qué significa esto? ¿Qué voy a comprar? Exacto, momento. ¿Qué voy a comprar? ¿Ya? Kun salani, ¿qué voy a comprar? ¿No? La pregunta, ¿no? Sí, futuro, ¿no? Está conjugado. Futuro. Entonces, dice uno, ¿no? Jupa, uyoku, kaya, apella, tonta, choño, alanita, ¿no? Entonces, el contexto es exactamente igualito que el castellano, ¿ya? Entonces, digamos, no sé, simplemente voy a poner así, ¿no? Coma, ¿no? Otro producto, coma, otro producto, ¿no? Coma, alanita. ¿Me dejo entender la respuesta? Igualito. ¿No? Entonces, digamos, jupa, isaña, milky, tica, alanita. ¿No ve? ¿No ve? Igualito. La primera forma de responder. ¿No? Y otro, se utiliza el sufijo impi. Creo que en algún momento ya hemos aclarado esto, ¿no? Este sufijo impi significa y, significa con, significa como coma, ¿no? Significa más, ¿ya? Eso significa este sufijo impi. Entonces, en algunos casos, se utiliza este sufijo impi para expresar, ¿no? Algunas cosas, objetos, ¿no? Ya, por ejemplo, ¿cómo diría? No, aquí voy a decir, ¿no? Cons alani, ¿no? Entonces yo le digo, uyukumpi, chopimpi. ¿Qué estoy diciendo? Alanita. Papaliza y papa. No, sí. Vas a Sí, ¿no ve? comprar papaliza y papa. Exacto. Ahora alguien diría, entonces, cuando son dos cosas, no necesariamente, ¿no? Entonces yo podría decir, ¿no? Uyukumpi, tuntampi, chopimpi, alanita. ¿Cuántas cosas son? 3. Tres Y cosas. pueden ser varias cosas. ¿Me dejo entender? Sí. Pueden utilizar la coma o pueden utilizar el impi. ¿Me dejo entender? ¿Quedó claro? Hanat, Hanilla. ¿Ya? Entonces, Es decir, Listen, es decir que ya no es necesario poner la coma, ¿verdad? El impi ya lo reemplaza. correctamente, Ya. correctamente. ¿Se ha entendido esta Quiero una primera? pregunta. Sí, adelante, adelante. Eso utilizamos para las cosas y para los nombres igual podemos utilizar. Juanumpi, Romanumpi, Exactamente. Anitanumpi. Sí, para cualquier objeto, cosa, personas podemos utilizar. ¿Ya? Y de la misma forma, igual, ¿no? Entonces, ¿qué te empieza Ñani? Juan, María, no sé, ¿eh? O puede ser Juanumpi, Mariampi, Angelicampi, Aidampi, Sarañani, ¿eh? ¿Ya? Ahora También estamos en puede el tema ser de alimentos. anumpi, pisimpi. Exacto. Exacto, para Anumpi, animales. Piquimpi, Huacampi, Cuchimpi, Asnumpi, Sarañani, ¿no? Ay, ¿Ya? Aunque tiene una pequeña variación, ¿no? O sea, ahora aquí no necesitamos eso, ¿no? En otros hay que afirmar, ¿ya? Entonces, ¿cómo? Uyucumpe, Tontampe, Choquimpiwa, ¿no? Así.
Pero aquí no necesitamos afirmar. ¿Ya? ¿Ya? ¿Quedó claro las dos formas de responder? Isa. Yatichiri. Muy bien. Ya Tichiri, y cuando se compra por libra, kilo, cuarta, Sistema arroba. de medidas. Todavía no hemos visto. ¿Ya? ¿Ya? Así, por lo general nomás ahora. ¿Ya? Entonces, esto sería la primera pregunta, digamos, cuando nosotros vamos a comprar, ¿no? ¿Ya? Ahora, por ejemplo, no sé, podemos variar esto, ¿no? Kunz Alani, yo estoy preguntando a alguien, ¿no ve? Pero yo voy a ir, ¿no ve? ¿No ve? Entonces yo podría decir Kunz Alanita, ¿no? Cuando yo le mando a alguien, ¿no ve? O cuando yo le pregunto al que está yendo al mercado, ¿no ve? Kunz Alanita, ¿qué vas a comprar? ¿No ve? Ya varía, ¿no ve la pregunta? ¿Sí o no? Sí. ¿No? Kunz Alanita, ¿qué vas a comprar? ¿No ve? Entonces, y la respuesta básicamente va a ser lo mismo. Igual, solamente la respuesta en la última parte va a cambiar, ¿no? Alani. ¿No ve? Entonces, la otra persona me dice, ¿no? Kunz Alanita, ¿no? Le pregunto y me dice, Tonta choque cañawa alani. ¿No ve? O me dice, Uyukumpi tuntan pich okimpi alani. ¿Me dejo entender? Hemos cambiado la respuesta y la pregunta. ¿Han registrado? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Adelante, adelante. ¿Cómo se dice pescado? Está chalua, hemos puesto. Ahí está. Chalua. ¿Lograste ver? Ahí está. Oh, sí. Ahí sí. ¿Ya? ¿Quedó claro respecto a las dos preguntas que hemos formulado? Quizá ya Tichiri. Muy bien. Ahorita entonces vamos a hacer preguntas, ¿ya? Ahora haremos una pregunta más. Ahora vamos a suponer que estamos en el mercado, ¿ya? Ahora ya estamos en el mercado, ¿ya? Ahora, ¿cómo es la pregunta para el mercado, no? Viene del verbo alaña. ¿Qué es alaña? Comprar. Comprar es el verbo comprar, ¿ya? Comprar, ¿ya? Entonces yo le digo a la señora, ¿no? A la KC, le digo, ¿no? Puede decir, ¿no? Así, choque, ¿no? ¿Qué choque? Papa. ¿No? Edición vocal, que choc, aljita. ¿Qué le estoy diciendo? Vendeme papa. Vendeme papa. Véndeme papa, ¿no? Choc, aljita. Esto sería una pregunta, ¿no? Porque existen varias formas de preguntar, ¿no? Otros directamente, ¿no? Quieren saber el precio, ¿no ve? ¿No ve? Entonces, choque más ti, ¿alguna vez han escuchado? Papa. Sí. Tu papa. Tu papá. ¿Qué significa esto? Tu papá. ¿No? Papa. ¿Y tu papa? Eso. Isti, ¿no ve? Choquema, ¿no ve? Esto es tu papa, ¿no ve? Tu. Choquema, hasta aquí sería tu papa, ¿no ve? Ahora aquí, el isti, ¿no? Que significa y en pregunta, ¿no? Entonces yo digo, choquemas ti. ¿Qué estoy preguntando en realidad? ¿Cuánto vale tu papa? Exacto, el precio de tu papá, así más o menos, ¿ya? Choquemas ti, ¿no ve? ¿Ya? Ahora, como sabemos cantidad, podemos responder esto, ¿no ve? ¿Ya? Listo. La otra forma de preguntar, ¿no? Chani, ¿saben qué es Chani? Precio. Precio, muy bien. Precio. Chani es precio, ¿ya? Entonces, Chanipa, ¿qué estoy diciendo, Chanipa? ¿Cuánto vale la Precio. No, solamente Su precio. ¿Qué significa? Su precio. Su precio. Su precio, ¿no ve? Ya. Chanipasti, ¿qué estoy diciendo ahora?
Y su precio. Y su precio, ¿no ve? Y su precio. Voy a seguir haciendo más preguntas. Acá, choquen, chanipasti. ¿Qué estoy diciendo? De esta papa su precio. Exactamente, ¿no? De esta papa su precio, ¿no ve? O directamente, ¿no? Pao pasa. Pao pasa. ¿Ya? ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿No ve? ¿Cuánto es el costo? Pao pasa, ¿no? Obviamente, se refiere al ¿Cuánto costo. es? Pero si yo digo cuánto es, viene otra pregunta, ¿no ve? Kunana, kunan chanipa, ¿no ve? ¿De qué su precio, no ve? Entonces yo mínimamente tendría que estar tocando el producto, ¿no? Chanipasti, ¿no ve? O kaupasa, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿No ve? Entonces el chani y el kaupasa refiere a que nosotros tenemos que estar al alcance de ese producto, ¿ya? Porque si no, de kunana, ahí iría, ¿no? Choquemana, o choquena, ¿no ve? ¿Sí ha entendido estas preguntas? Pizza. ¿Ya? Entonces, la forma de preguntar en el mercado va a ser estos, ¿no? Tal vez exista otros más, ¿no? ¿Ya? Choc aljita, véndeme papa, choque masti, el precio, ¿no? Entonces, todos estos, al final, estas tres últimas preguntas refieren al tema de lo que es el costo, ¿no? Al tema de lo que es el precio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo digo, ¿no? Choc aljita, ¿no? Véndeme papa, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta de la casera? Si yo digo a la casera, véndeme papa, ¿qué me responde? ¿Cuánto? ¿Cuánto de papa? Exactamente. Entonces la respuesta, aquí, ¿logran ver todavía aquí abajo lo que está escribiendo H's? Sí. Muy bien. Entonces, si le preguntamos, ¿no? Choc aljita. Entonces ya les va a decir, ya, ¿no ve? La respuesta, les replanteo otra pregunta. Cox. Monta. ¿Qué está diciendo? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Exactamente. Cox monta. Ahora para esto necesitamos, para responder esto, necesitamos saber sistema de medidas. Pero igual los sistemas de medida no se utilizan, ¿no? Se utilizan en el inglés, ¿no ve? Arroba, libra, ¿no ve? Entonces, vamos a utilizar el arroba nomás, ¿ya? Solamente el número. Entonces, ¿cómo se dice? 1. Maya. Cuando expresamos cantidades, Ma. eso, ¿no? Entonces, ma, arroba, aljita. ¿Qué estoy diciendo? Una Arroba. Véndeme una ropa. Véndeme una arroba. Arroba. Listo, ¿no ve? Y ahí seguiría la conversación, ¿no ve? Ya necesitamos un Aymara avanzado para eso, ¿no? ¿Ya? Ahora aquí, más o baljita. Entonces ya le voy a decir, ya, ¿no? Apasin mai kunar choroyam, ¿no ve? Vos apasin tatan kunar mai chomait oyamachas, ¿no? ¿No ve? Entonces, aquí iría más, ¿no? La conversación. Pero aquí nosotros nos vamos a saltar a lo que es el precio, ¿ya? Chani pasti, ¿no ve? ¿No ve? O caucasa, ¿no ve? ¿Me dejo entender, no ve? Sí. ¿Ya? Entonces, en función, digamos, al precio, entonces les va a decir el precio, ¿no? Entonces, la ropa de papa ahora debe estar 30, 25, 30, ¿no ve? Digamos 30, ¿no? Kim Satunga, ¿no ve? Voy a escribir en la imagen, ya, Kim Satunga. Ahora, ¿cómo expreso bolivianos, no? Kim Satunga, o la otra forma de decir es, ¿no? 30 nomás es, ¿no? Kim Satunga Kiwa, ¿no ve? ¿Qué estoy diciendo aquí? 30 bolivianos. Este ki es diminutivo, ¿ya? Entonces yo en este momento estoy diciendo 30 nomás es, ¿ya? 30 nomás es, ¿ya? Ahí no estoy expresando la unidad monetaria, ¿ya? La unidad monetaria. Ahora, ¿cómo se expresa la unidad monetaria? Aquí voy a poner, ¿ya? Digamos que es 10 bolivianos, ¿ya? Tunca. Tunca, guaranca. ¿Qué estoy diciendo?
A ver si leemos literalmente. ¿Cuánto significa esto? 300 10.000. 10.000, ¿no ven? Tunca Huaranca es 10.000, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí. Esto digamos que es media arroba, ¿no? Uno se asusta, 10.000 bolivianos, no, Dios mío, no quiere desmayarse, no se van a desmayar, ¿ya? Algunos como unidad monetaria, como decir bolivianos, utilizan el huaranca. ¿Me dejo entender? ¿Quedó claro? Sí. Muy bien, entonces, si les dicen, ¿no? Quimsa tunca huaranca wa, ¿no? Quimsa tunca huaranca wa, aquí falta la afirmación. Patunca Huaranca, ¿no ve? Entonces, este huaranca está cumpliendo el rol de especificar bolivianos. la unidad monetaria, en este caso, bolivianos. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Yatichiri, ¿cómo se pregunta el total, el precio? Digamos que has comprado varios productos. Sí. Ya, para eso utilizas simplemente una palabra que viene del taque. ¿Sabes qué es taque? ¿Alguien sabe qué es taque? Todos. Todo. Eso, todo. Entonces yo digo en vez de taque, takpacha. Takpacha. Takpachan. Chanipaj. Paupasa, ¿no ve? Exacto. De todo su precio, ¿cuánto es? ¿No ve? Ya, sumado, total, ¿no ve? Ya, entonces en Aymara sería, en castellano sería el total, ¿no ve? Entonces en Aymara necesitamos conjugar para que se pueda entender mejor, ¿ya? ¿Alguna pregunta, comentario? Licenciado. ¿Sí? Yatichiri. Yatichiri. Escucho, adelante. Ya, he escuchado que dicen para cuando es, digamos, con 50 centavos, chicatani. ¿Está bien eso? Sí, chicata es mitad. ¿Ya? Entonces, 0,5 es la mitad, ¿no ve? De cualquier entero, ¿no ve? Vale, para eso. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se dice refresco? Refresco. Moxa uma. Moxa, que hemos dicho que es dulce, ¿no ve? Moxa uma. Ah, eso no hemos anotado. A ver, vamos a anotar. Aquí voy a anotar, ¿ya? Entonces, moxa, que hemos anotado, ¿no? Moxa no hemos anotado. Moxa es algo rico, algo delicioso. Moxa, ¿ya? Entonces yo digo moxa uma, ¿no? Que sería refresco, ¿ya? Ahora, por ejemplo, ¿no? En comida, moxa también sería algo rico, ¿no ve? Ahora, por ejemplo, existen, ¿no? Algunas comidas son salados, ¿no ve? Entonces, hayu kara se dice, ¿ya? Hayu kara, esto es salado, ¿ya? O simplemente, wali kara quizás, ¿no? Kara también significa salado. Ahora hay algunas comidas que no tienen sabor, ¿no ve? ¿Cómo se dice en castellano? Cuando no está rico, no, es que no tiene sabor. ¿Desabrido? Se dice Insípido. Insípido, eso, ¿no? Entonces en Aymara se dice Sara, ¿ya? Esto es insípido, ¿ya? Sara. ¿Ya? Tenía un abuelito, tío abuelito que decía, Hanimon Sara payaji, no quiero, debe ser, no debe ser rico, así más o menos, ¿no? ¿Ya? Yatichiri, ¿cómo se pregunta, dice picante? Ahorita vamos a ver. Eso vamos a estar haciendo. Calco. ¿Alguien sabe qué es calco? amargo. Amargo. Muy bien. Agrio. Calco. Agrio también puede ser. Calco. ¿Ya? Ahora picante. Jajo. ¿No? Jajo. O algunos escriben también jajo, ¿no? Que sería así. Jajo. ¿Ya? Moxa
Hayukara, Sara, Calco, Jajo, ¿no? Listo. Esto para la siguiente clase. Vamos a hacer tipo Yatichiri. recetas. Vamos a hacer, ¿ya? Sí. Yatichiri. Adelante, adelante. Chacha, jajoa. Chacha, jajoa. Ya, chacha en realidad es hombre, ¿no ven? Entonces, chacha en algunos contextos se utiliza como mucho. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, Yatichiri, ¿cómo, sigue adelante, adelante. cómo se diría soles? En Perú usamos los soles en vez de los bolivianos. Igual guaranca. Igual Huaranca, yo voy a Puno, a Desaguadero, entonces igualito utiliza. Gracias. ¿Ya? Yatichiri, ¿Sí? Yatichiri, hay algunos que los refrescos le dicen papaya. Ah, ya, pero eso es pues, viene de famosos esos refrescos medianas. Entonces, antes venían solamente sabor papaya. Es como decir hace, ¿no ve? La mayoría todavía dice hace en el campo, ¿no ve? Vendeme hace, ¿no? Cualquier, homo. Pero hace, en vez de decir detergente, lo dicen hace. O colino, ¿no ve? Entonces, colino, ¿no? Entonces, en realidad es pasta dental, ¿no ve? Entonces dice colino al joyete, ¿no? Cualquier monta, ¿cuál quieres? ¿No? Colgate, ¿no? Pasta dental, colino. Entonces, papaya es de esa misma forma, se ha posicionado, pero es el sabor del refresco como tal, ¿ya? Entonces, alguna vez van a escuchar, ¿no? Como dice la compañera. Papaya aljita, dice, ¿no? Véndeme refresco, está diciendo, ¿ya? Yatichiri, respecto a la comida, a veces hay ¿Perdón? hay comida seca o aguado, igual grasiento. Ah, ya, a ver, ¿cómo? A ver, decime en castellano, tal vez posiblemente te diga en aymara. Y hay comida que, por ejemplo, el ají a veces sale muy seco o muy aguado. Ah, El ya, ají. entonces seco se dice guaña, ¿ya? Guaña. Entonces, no sé, el aguate salió bien seco, ¿no? Guañara quizá, ¿no? ¿No? O ali guañara especie tajá, ¿no? Bien seco te habías cocinado, ¿no? Guaña, ¿no? Ahora, ¿no? Digamos, muy aguanos, digamos, arroz has hecho y el arroz bien, como para el tiempo te ha salido, digamos, ¿no? Entonces, humacha, ¿no? Humacha era quizá, ¿no? O, digamos, estás haciendo tu buñuelito, ¿no? Con tu y te has equivocado, has puesto más agua, ¿no? Ahora ya no tienes harina, ¿no? Para secar, ¿no? Humacha. ¿Me dejo entender, no ven? Gracias, Ya. Yatichiri. Y grasiento, cuando cocinan con mucha grasa. Con mucha grasa. Grasa hemos dicho que es líquida, es el sebo, ¿no? Entonces no sé cómo expresar en este momento. Igual líquida quizá, tal vez así, ¿no? ¿Ya? Ahora, algunas veces, por ejemplo, en el altiplano, la vida es de sobrevivencia, ¿no? Significa que todo lo que se produce es para el autoconsumo. Ahora, el tema de los animales también es para el autoconsumo, pero no para que consuman ellos, sino venden. Pues con eso se compran azúcar, arroz, fideo, todo lo que necesitan, ¿no ven? Entonces, ¿qué queda para ellos? Ah, las vísceras y lo que es la grasa. Entonces, las vísceras en un tiempo corto se acaba. Entonces, ¿con qué se cocina la sopa, todo? Es con el sebo, ¿no ven? Entonces, el sebo utilizan como carne, ¿ya? Para dar sabor a la sopa, todo eso. Ahora ya no sé cómo será, pero en mis tiempos era así. Una O al menos consulta. Y a Tichiri cuando también mencionan y dicen chapaca. Chapaca, muy bien, chapaca, entra aquí. Chapaca, ya, chapaca, le falta sal, le falta azúcar, ya, chapaca. Entonces, dígame, yo le doy, no sé, un refresco, un tecito, digamos, y me olvida colocar azúcar, ¿no? Uno toma, o estoy a dieta, digamos, no estoy tomando con azúcar. U otro toma y dice, chapaca de quizá, ¿no? Entonces, eso es que no tiene azúcar o no tiene sal, ¿no? Igual con sopa y con comida, ¿ya? Yatichiri, Sí. Yatichiri, caliente Una y última frío. consulta. Caliente y frío. Ya, caliente. Achijo. ¿Qué me estoy comiendo? Achijo, caliente. Ahora, frío.
Ahora hay varias formas de decir, ¿no? Achijo caliente. Lo otro sería achijo, tayarata, tayarata. Otro puede ser chuchu. ¿Ya? Chuchu. Aquí falta la U. ¿Ya? Tayarata es ya enfriado, ¿no ve? Entonces se utilizan diferentes contextos, ¿no? Por ejemplo, los bebés, ¿no ve? Le das tecito, entonces toma, se quema la lengua, la boca, ¿no ve? Entonces dice, tayarayapim, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo? Enfriáselos, ¿no? Ya, o dice, tayarataje umantam, ¿no? Ya está enfriado, toma, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Ahora, no sé, digamos, yo estoy, no sé, trabajando y alguien me da un helado, ¿no? Y como, quizá, ¿no? Bien frío así, ¿no? O refresco al hielo, digamos, ¿no? ¿Ya? A la Otra quinoa vez, también se le puede decir jiura. ¿Perdón? A la quinoa también se le puede decir jiura. Cuira. Aquí arriba, ¿ves? No. A la quinoa se le puede decir jiura. Porque ahí nos ha enseñado como jupa. Posiblemente. No he escuchado. ¿Ya? Juira ya saben qué es, ¿no? Jiura con J. No conozco. Posiblemente sí. Agrio. ¿Perdón? Agrio. Ahí está, ya hemos puesto. Ay. Hielo. Hielo, chuyunka. Aquí voy a poner, ¿ya? Chuyunka. Y lojota. Eso es congelado. Chuyunka es hielo y lojota es congelado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este momento debe estar congelado la papa, ¿no? Entonces, lojota apachao, ¿no? Algunos, el chuño fresco, ¿no ve? Nosotros en nuestro sector le llamamos cachuchuño, ¿no ve? Entonces, digamos, pones la papa por la tarde y al día siguiente, y esta noche ha caído muy bien la helada, al día siguiente recoges, lo pones en agua caliente, lo pelas y lo haces cocer, ¿no ve? Entonces, chuño blanco, ¿no ve? Bien delicioso, por cierto, ¿no? Cachuchuño. Entonces, otros lo llaman también lojota, ¿no? Lojota, es su otro nombre, ¿ya? Pero lojota en realidad es congelado, ¿ya? Walik, acá cam hichur, ¿ya? Hasta ahí hoy día. Niyo pakal kalwan, kimsa kanagam pakal alwa pachani. Lunes uru ikisiñani, ¿ya? El día lunes, paxi uru ikisiñani, ¿ya? Les voy a dejar dos tareas, ¿ya? Uno del cuerpo humano y otro que es de los alimentos, ¿ya? Del cuerpo humano no he podido porque estaba de viaje, ¿ya? Dos tareas para el día lunes, ¿listo? Ya. ¿Logran ver? ¿Logran ver? ¿Logran ver? Sí, sí. Ya. Ahora es otra canción, ¿ya? Cuyaquita este es un tema de amor, ¿ya? Para los que están sufriendo por amor, es que van a cantar, ¿ya? Esta segunda parte nos vamos a cantar, ¿no? Ah, no, esto ya hemos cantado, ya sabemos. Esto quería que cante. Esta segunda parte nada más, es dos estrofitas cortitos, ¿ya? Para que se aprendan ahorita mismo y canten, ¿no? Dice, ¿no? Ay, Emilita, Janiu Hachatati, Humatsaraktua, Askisatakiwai. Y repite una vez más, ¿no? ¿Ya? ¿Saben esta canción? Ay, Emilita, Janiu Hachatati. Hachatati, muy bien. Humat Saraktawa. Askisatakiwai. ¿Ya? Muy bien. Askisatakiwai. Enciendan sus micrófonos. Cantesipram. Voy a revisar a ver quién no está cantando. A ver. A mitad no enciende su micrófono. Todos. Maya, Paya, Kimsam. Ay, Emilita, Chataki,
Mas isa tabi Gising ka man. Gising ka man.